Hola, bienvenidos a nuestro canal ¿Y qué tal si? En un nuevo video, aquí con mi esposa. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo y hoy vamos a hablar y a tocar un tema que para nosotros es de pronto un tema difícil, un tema donde nos duele, pero donde mi Dios nos quiere transformar. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema doloroso para nosotros como seres humanos, pero que para mi Dios es un tema de transformación. Hola, mi nombre es Carolina. ¿Cómo están? En esta oportunidad queremos hablar de la prueba y queremos ver dos opciones de prueba que hubieron en la Biblia y que de una u otra manera, en cierta ocasión, también Dios nos coloca en prueba cuando quiere rectificar algo de nosotros. Sí, se rectifica, ¿Sí? ¿cierto? Cuando O quiere fortalecer, quiere de pronto sacar lo mejor de nosotros. Sí, veámoslo por ese lado, aunque en el caso de Job fue más como porque quería saber si sí era real lo que él decía que estaba sintiendo por Dios. O ¿Sí? sea, podríamos Entonces, decirlo que quería como probar el corazón de eso, Job. quería probar el corazón de Job y ver si era real lo que él decía que sentía cuando tenía a Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad, ¿quién era Job? Perdón, Job era un hombre íntegro ante los ojos de Dios. No tenía pecado, no hacía cosas malas, por lo contrario, era un hombre muy davidoso a las otras personas, era muy colaborador, era una persona tan íntegro y tan correcto en sus cosas que siempre que, o sea, como en cierto mes, había como unas celebraciones en donde ellos vivían. Y entonces él, cuando terminaba esa celebración, al otro día él madrugaba y llevaba ofrenda ante Jehová por si los hijos habían pecado contra él. O sea, él quería que las cosas fueran tan correctas de parte de sus hijos y tanto de parte de él que él decía no, por si las moscas, ahí sí como por si acaso. Después del parrandón, Sí, entonces era entonces ese decía, ¿qué sacrificio. tal de pronto en muchas palabras tenemos la tendencia a pecar? Y él decía, bueno, voy a ir a hacer holocausto, voy a ir a orar, voy a acercarme a Dios por si de pronto mis hijos fallaron ante él. Entonces era una persona muy correcta en sus cosas, pero que también mi Dios lo probó, ¿sí? Dice acá en Job que un día el Señor estaba y pues digamos que como que él veía que él era correcto y un día llegó Satanás y le dijo Dios le dijo que qué hacía por acá y él dijo que no, que recorriendo el mundo. Entonces Dios le dijo, ¿has visto a Job? Hombre perfecto, hombre honrado, hombre honesto. Y le dijo, como el que sí ve, él es correcto ante mis ojos. Y Satanás le dijo, él es así porque tú nunca le has quitado nada, porque por lo contrario lo bendijiste, ¿sí? Sí. Bueno, nunca le quitaste nada, por lo contrario tiene dinero, tiene salud, tiene todo, pues como por qué va a rechazar o por qué va a hacer, como que por qué va a pelear contra usted si usted nunca le ha hecho nada, ¿sí? Entonces Dios dijo, no, pero él tiene un corazón bien, pues le voy a dar la oportunidad de que lo pruebe. Le dijo, lo vas a probar, pero no le vas a tocar de la vida ni nada. Entonces, pues Satanás, ay, venga a ver papá, a ver cómo es que es, a ver cómo lo hacía caer. Y llegó en ese momento y ya empezó la prueba de Job. Primero estaba él ahí, cuando de un momento a otro llegó uno y le dice, bueno, hubo un incendio y se le quemaron sus ovejas. No acabaron de decirle eso cuando llegó el otro y le dijo, también le mataron a toda su gente, todos sus empleados, todos murieron. No acabó de llegar eso cuando llegó el otro y le dijo, le mataron sus hijos. Entonces en ese momento Job se sintió impotente y lo único que hizo fue rasgarse su ropa y o sea, él no, como que en ese momento dijo, bueno, como que bueno, está bien. Y él nunca en ningún momento fue, y Señor, ¿por qué? Es que a mí, mejor dicho, no. Él lo que dijo fue, entonces dice acá en Job Job 1, 20, 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Entonces, si ven la actitud de él, a uno se le va el wifi y se agarra y se jala los pelos.
uno se le pasa algo tan mínimo y uno, mejor dicho, imagínense nosotros pasar por una prueba de esas donde su ganado, todo lo que tenga y de un momento a otro, bueno, pues pucha, todo se lo quitamos, O sea, que yo ando sin mejor señal, dicho. ¿o qué? O sea, el hombre tenía, digamos que todos justificamos ciertas actitudes, él tendría todo para rebelarse y decir, pero ¿por qué a mí? Pero él no, Jehová da, Jehová quita. O sea que podríamos pensar que en tiempo de prueba no tenemos que quejarnos, sino tenemos que agradecer a Dios porque en vez de reclamarle a Dios y preguntarle por qué me pasa esto, más bien para qué nos pasa esto. O sea, qué Dios quiere moldear en nosotros, o qué debilidad está viendo Dios en nosotros, o qué falencia quiere fortalecer, algo que quiera fortalecer en nosotros, que de pronto nos sentimos probados, porque tenemos muchas formas de que Dios nos pruebe. Nos puede probar en lo financiero, en lo sentimental, en lo emocional, en el carácter, en el temperamento. Hay muchas formas que Dios nos quisiera Sí, probar. en esta parte pienso yo que a veces nosotros como seres humanos decimos, pero ¿por qué a mí si soy buena persona? Sí, sí, yo creo que todo nos ha pasado. ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Pero ¿por qué a mí? Muchas veces es porque amamos tanto a Dios, pero no sé, recuerdo bien en qué parte si es en Mateo o en Juan, el Señor le dice a uno de ellos, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, yo te amo. Y él vuelve y le pregunta a Jesús a él, A Pedro. a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro como que, si ya te dije que te amaba otra vez, sí, yo te amo. Y él vuelve y le dice, pero Pedro, ¿tú me amas? Y él como que Pedro se dice, pero sí, yo te amo. Entonces muchas veces pienso yo que en esta oportunidad Dios necesitaba rectificar ese amor que Job decía sentir por él. ¿Qué pasa en el tipo de pruebas? En este tiempo de prueba podemos ver qué tipo de personas tenemos al lado y cómo nos pueden como hacer dudar de nuestra fe en Dios. O nos pueden construir o nos pueden destruir. Sí, dice acá, esta parte a mí me aterra y me da como que uno dice, pues pucha, dice acá, Job 2:9, él yo creo que tratando como de mirar cómo están las cosas, él dice esto. Entonces dijo la esposa de él, dice acá, Job 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Dice él, y él le dijo, ¿cómo sueles hablar? Cualquiera de las mujeres fautas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y no el mal recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, ¿qué pasó? La esposa, la que se supone que es el apoyo, la que se supone que debe estar orando, la que se supone que en tiempo de prueba tenemos que estar los dos agarrados de la mano, el apoyo, bueno, pues pucha, nos caímos, nos levantamos, le dice, ¿y usted todavía le cree? ¿Todavía se cree íntegro ante los ojos de Dios? No, maldícete y maldice a tu Dios y muérete. O sea, pues pucha, no, pues pa' más. Y entonces en esa parte uno dice, bueno, la esposa, la que tiene que estar ahí. También podemos ver en otra parte, en el tiempo de la prueba de Job, cómo los amigos, porque también dice en la historia, porque es una historia muy larga, cómo los amigos vinieron y también hicieron parte de esa historia. Cuando él tuvo su época, le quitaron, se murió sus animales y todo lo que le pasó. Aparte de eso, hubo otra prueba de parte de Satanás cuando vino y fue que le dio lepra. Le dio lepra de todo, de pies a cabeza. Estaba leproso, estaba flaco, tirado. Mejor dicho, ese man estaba en la inmunda. O sea, caído caerle, mejor dicho. Sí, peor, o sea, peor no podía estar. Y él tenía 3 amigos y 2 de ellos vinieron. Y no eran esos amigos, hubieron 2 tipos de amigos en la vida de él y fueron unos los que le dijeron, usted, o sea, le dijeron, usted no era que tenía un Dios, no era que usted era íntegro, no era que usted era pues el superboy acá, ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si usted era tan íntegro, ¿por qué le están pasando esas cosas? Y empiezan a murmurar entre ellos. Bueno, este man como que pecó. Él pecó, eso es lo que está pasando es por algo usted hizo, quién sabe por allá qué fue lo que hizo. ¿Qué escondido tiene? Y por eso es que le está pasando lo que le está pasando. Y entonces Job dice, pero ustedes ¿por qué dicen eso? ¿Sí? Entonces ahí está la presión de qué tipo de personas podemos tener. Por otro lado estaba Eliú, que le decía, no,
No, o sea, la prueba está, pero confía en Dios. Dios es Dios. Lo prueba, Amigo sí. fiel. Sí lo prueba, pero Dios no pasa una prueba más de lo que uno la pueda soportar. Y yo creo que Job tenía un corazón tan grande que él decía, bueno, sí, está bien, ahí recto. Pero en algún momento Job se dejó llenar de esas palabras de los amigos. Se dejó como abarcar, se dejó llenar el corazón. Por eso hay que saber qué tipo de persona tenemos. Si tenemos una persona que en el tiempo de prueba, en vez de darnos ánimo, nos está hundiendo, no, mío, a volar paloma, salió de acá y tal luego. Y yo lucho, y si me toca sola, porque en este caso Job estaba solo, sin hijos, sin animales, sin plata, sin mujer, sin nada, sin amigos, ¿sí? Entonces en ese momento, en vez de pelear con Dios, nos agarramos a él. Pero sí hubo algo, y fue que Job dice acá que él en medio de su desesperación, ya al ver que tantas cosas le estaban pasando, que todo el mundo, después de que lo tenían en un altar, todo el mundo empezó a mirarlo con desprecio, porque pues él tenía lepra, y suele suceder, cuando estamos arriba, todo el mundo nos idolatra. Ay, no, tan buena gente, tan amable, pero cuando caemos, ahí es que vemos quién realmente está a nuestro lado y cuál es el amigo que nos ayuda a levantar, a dónde está la familia, dónde están los que desean estar conmigo cuando estoy bien, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que él, en medio de todas sus cosas que le sucedieron, le empezó a orarle a Dios, y bueno, pero respóndeme, pero ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Pero él no lo hizo al principio. Si se dan cuenta, él al principio dijo, Dios quita, Dios da, pero fue tanta la presión de los amigos que él en algún momento dijo, bueno, pero necesito una respuesta de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es cuando Jehová se le acerca y le dice, bueno, como que él dice, ¿y usted quién es para venirme a decir a mí qué puedo hacer yo? Usted hizo la luna, usted hizo el sol, usted hizo la osa mayor, construyó el mundo, dividió las aguas de la tierra, hizo al hombre. A ver, mijo, ¿en qué me ayudó usted a mí para venirme a reclamar sobre lo que yo puedo hacer o puedo dejar de hacer en este mundo? Entonces llegó un momento, es una parte larga, son como unos 4 versículos bastante largos, en el cual Dios confronta a Job y le dice, bueno, ¿usted qué hizo? ¿Qué me ayudó a hacer? Aunque sea, pintó las montañas de verde como las hice yo. ¿Usted creó alguno de los animales que están aquí en la tierra? ¿Usted dio soplo de vida? ¿Qué hizo? Entonces Job en ese momento sintió como que, uy, está bien. Y le dijo, Señor, perdona. Señor, yo sé que me alteré, pero aquí estoy humillado, con mi cara agachada, Señor, pidiéndote que restaures mi vida, que restaures esto que estoy sintiendo, que me restaures a mí, que restaures todo lo que me quitaron. Y Dios vio su corazón contrito y humillado, vio como él tuvo una actitud de humillación, y fue tanto así que el Señor le dijo, por ver ese corazón, que no fue, mejor dicho, a pelear con Dios de frente y a esto, sino que en algún momento se sintió derrotado definitivamente y cayó a los pies de Jehová. Jehová le dijo, te restituiré todo lo que perdiste. Y le volvió a dar una esposa que realmente era amada a Dios. Por eso tenemos que hablar en algún tema de lo que es el yugo desigual. Se unieron, volvió y le dio hijos y le dio más animales, le dio más riqueza, le dio más fortuna de lo que él podía tener. Porque si en algún momento de pronto en nuestro tiempo en nuestro tiempo de prueba podemos decirle a Dios, Señor, ¿qué pasó? Pero una cosa es, ahí sí, cuida el tonito en cómo lo dices. Una cosa es decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con nuestro corazón humillado. Y otra cosa es decirle, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pruebas? Es que ahí sigue, es como si uno le dijera a Dios, es que usted no sabe quién soy yo. Y viniera Dios y le dijera, más bien, usted no sabe quién soy yo. Yo soy Dios, yo soy todo. Y yo hago con mis hijos como yo quiero. Entonces, esa es mi invitación, a ver en qué actitud estamos. En una actitud en que llega nuestra prueba y nos humillamos y le decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que cambie? Revélame que cuando es por tipo de prueba, ¿no? Cuando Dios quiere que cambiarnos algo. Sí, y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? Revélate, muéstrame en sueños con alguien, no sé, muéstrame qué es lo que hay en mí que no te agrada y que por eso me tienes en prueba. O qué es lo que quieres que te demuestre más. ¿Quieres que te demuestre que te amo más? Listo,
vamos a entrar más en oración, vamos a entrar en ayuno, vamos a entrar en un tiempo de comunión más para que Dios vea que nuestra fe está intacta y que no hay nada que nos pueda derrumbar en tiempo de prueba y que Dios está ahí con nosotros. O sea, siempre tenemos que estar dispuestos a tener un corazón, digamos, como dispuesto hacia la prueba, ¿no? Muchas veces, digamos lo que decía mi esposa, Job fue probado no en su actuar, era más en el amor que le tenía a Dios. Y ahí podemos encontrar también muchos relatos. Podemos encontrar el relato de José. José tuvo muchas pruebas y José pudo haber dicho, digamos que estaban las dos caras de la moneda de la prueba, ¿no? Estaba el que José hubiese dicho, bueno, si yo no le hubiese contado a mis hermanos mi sueño, de pronto no me hubiesen cogido rabia y pues de pronto el plan de Dios no se hubiese forjado de la manera que Dios lo tenía pensado. Pero pues tenía que pasar así. Entonces pudo haber pasado, bueno, ¿y qué hubiese pasado si más bien me hubiese acostado con la mujer de Potifar? De pronto hubiera tenido beneficios y de pronto nunca se hubiese enterado Potifar y nunca hubiese pasado nada. Pero él prefirió seguir fiel y tomar el camino correcto. ¿Qué Otra pasa? cosa Perdón, que ¿qué pasa en toda prueba? En toda prueba siempre hay dos caminos. Y está el camino fácil que maquilla un poco lo que podamos estar pasando y está el camino largo que nos hace atravesar toda la prueba, nos hace sufrirla, pero también nos hace ¿qué? Fortalecer. Toda prueba venida de Dios es una prueba que siempre nos va a ayudar a crecer, siempre nos va a ayudar a ser mejores personas. Y lo que decía al principio, de pronto Dios siempre quiere fortalecer nuestro carácter. Si es una prueba económica, de pronto quiere fortalecer nuestra economía, que nos volvamos mejores administradores. Si es en nuestro hogar, de pronto quiere fortalecer el amor, quiere fortalecer la paciencia, quiere fortalecer la comunicación. Son muchas cosas, el perdón que quiere fortalecer en el hogar. Cuando es con el tema, digamos, de familia, de hijos, de mamá, papá, hay muchas cosas que tenemos que mirar en ese tiempo de prueba que Dios quiere fortalecer en nosotros. porque también, perdón, porque también lo decimos, porque a veces ponemos dioses por encima del Dios real, del Dios dinero, aunque no creamos y que en algún momento lo logré entender, es que a veces nuestro propio Dios es nuestra pareja, nuestro ídolo. Mi ídolo puede ser mi pareja, mi ídolo puede ser mi hijo, mi ídolo puede ser mi trabajo, mi ídolo puede ser, no sé, cualquier otra cosa, ¿sí? Y muchas veces en eso es que Dios nos quiere probar. Porque cuando ponemos el Dios dinero por encima de todo, empezamos a hacer que Dios mengue y a que crezca eso. Y es lo contrario. Tenemos que hacer que nuestra carne mengue para que Dios crezca. ¿Sí? Entonces muchas veces tenemos que mirar por qué estamos pasando en esto. Investigar, rebuscar, escudriñar para que tengamos un tiempo de poder reflexionar. Porque lo que siempre se ha dicho y es que Dios es un Dios celoso. Él no va a permitir que pongamos ningún ídolo por encima de Él, porque es que Él es el que nos creó. Digamos que las dos tipos de pruebas está el tipo de prueba que es provocado por nuestras acciones. Dios siempre nos va a perdonar, y en otros videos lo hablábamos, Él siempre va a tener misericordia de nosotros, pero no nos va a librar de la consecuencia de nuestros actos. Yo lo decía, si nosotros robamos y vamos a la cárcel, Dios nos perdonó por el robo, pero no nos va a librar de la cárcel porque sería injusto, ¿no? Si cometimos un homicidio, pues igual no nos va a librar de la cárcel, tenemos que ir a pagar por lo que hicimos, pero pues mi Dios ya nos perdonó. O sea, mi Dios perdona nuestra alma, pero desafortunadamente nuestra carne a veces tiene que vivir la consecuencia de esos malos errores que nosotros, de esas malas decisiones, perdón, que nosotros tomamos. Si nos endeudamos y estamos económicamente estrechos, antes de decirle, no, esto es una prueba de mi Dios, no, yo creo que es que ni siquiera mi Dios tiene... ¿Cuántas veces pasamos la tarjetica ya y la prueba no es de Dios? Ni siquiera el diablo tiene responsabilidad en el asunto, porque ¿qué culpa tiene Dios autónomos? O qué culpa tiene el diablo de que usted no sepa tomar buenas decisiones en su economía? O que se quiera endeudar, se gana 1 millón y se quiera gastar 2. Ahí no hay culpa. La culpa es de nosotros que no tenemos sentido común. Quiero compartirles 1 de Pedro 1:6. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mi Dios lo está diciendo, nosotros
tenemos que pasar por pruebas. Mire, el oro, para ser oro refinado de calidad, tiene que pasar por un proceso. Un proceso de fuego, tiene que pasar un proceso donde si el metal sintiera, yo creo que sería mucho el dolor que tendría que sentir para poderse convertir en uno de los metales más preciados. Yo creo que nosotros en las manos de Dios somos ese metal preciado, donde mi Dios nos tiene que moldear, pero para moldearnos tenemos que pasar por unas pruebas y tenemos que en oración no pedirle a mi Dios que no nos deje pasar por esa prueba, porque si mi Dios no lo hizo con Jesucristo, que fue su Hijo unigénito, que aunque Jesús le pidió que si era posible pasar esa copa, eh, el Padre no lo aceptó, Dios no lo aceptó. Ahora imagínense nosotros, Él no va a permitir, ¿por qué? Porque tenemos que vivir ese proceso, tenemos que vivir esa prueba para forjar, para fortalecer lo que mi Dios quiere fortalecer. Aquí, ¿cuál es la invitación? De que tenemos es que orar para pedirle a mi Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender qué es lo que Él quiere fortalecer en nosotros en cada prueba. Porque tenemos que ser probados y eso hace parte de la vida. La vida es de pruebas, pero pruebas venidas de Dios, no pruebas ocasionadas por nosotros, porque eso ya es ser uno un tonto, o sea, saber que voy a hacer lo malo y después no querer recibir cosas malas. Si haces cosas malas, pues vas a recibir cosas malas en recompensa a lo que hiciste. Sí, entonces esa es la invitación. Oren, oren, díganle a Dios, Señor, necesito que reveles qué es eso que hay en mí que no te agrada, qué es eso que para mí de pronto es todo, pero simplemente es algo sin valor, que no tiene ningún fin en nuestras vidas. Señor, permítame escudriñar mi corazón, permítame y también invitarlo, ¿no? Te invito, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Padre amado, a que entres a mi corazón y me enseñes y me permitas escudriñar qué es eso que hay en el fondo que a veces se nos olvida, pero que tú lo tienes en cuenta y que necesitas revelarnos para mirar por qué están pasando ciertas cosas. Entonces esa es nuestra invitación, a orar, a pegarse a Dios y que en tiempo de prueba aprendamos a saber quiénes deben estar en nuestro tiempo y quiénes no. Y saber que cuando tenemos un corazón contrito y humillado y esperando que Dios esté ahí siempre de la mano con nosotros, Dios nos va a dar la salida y Dios nos va a restituir eso que en algún momento nos han quitado. Esa es nuestra invitación. Que en tiempo de prueba, así como dice, entre más oscuro está, es porque ya va a amanecer. Entonces, alegrémonos. Yo sé que es algo muy difícil, ¿no? Sí. Alegrarse uno en tiempo de prueba, porque realmente no es difícil, pero si aprendemos a descansar y a confiar en Dios, créanme que el tiempo de prueba va a ser un tiempo de aprendizaje y donde al final vamos a recibir una muy buena recompensa. Mi Dios no es un Dios injusto, mi Dios es un Dios que recompensa siempre nuestra fidelidad. Ese era el video del día de hoy, espero les guste, espero nos apoyen, comenten. Dedito arriba, vean los otros videos y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y que seamos más unidos. Unámonos, seamos fuertes, esforzados y valientes y tendremos la victoria. Y podamos seguir compartiendo mucho de nuestro entorno como familia, de Dios principalmente, y poder compartir muchas cosas que de pronto podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Muchas gracias, que estén bien. Chao.